El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos con inmensa alegría esta solemnidad de la anunciación del ángel y la encarnación del Hijo de Dios. Celebramos esta fiesta con mucho agradecimiento y con emoción. Yo suelo emocionarme poco, pero este Evangelio y esta fiesta sí me emociona. Tenemos que agradecerle mucho a Dios, su amor infinito, por enviarnos a su Hijo. Tenemos que agradecerle mucho a la Santísima Virgen por haber aceptado el plan de Dios y haber recibido al Verbo en sus entrañas. Agradecer mucho. Le dice el ángel Gabriel a la Virgen: «Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Y la respuesta de la Virgen: «Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí, fiat, hágase en mí según tu palabra». La Virgen da su sí.
¿Qué hubiera pasado si la Santísima Virgen hubiera dicho que no? Otra sería la historia del mundo. ¿Qué hubiera pasado? Porque la Virgen conservaba su libertad. Podría haber dudado, como Zacarías. El padre de Juan Bautista dudó en su momento y recibió el castigo de la mudez. ¿Qué hubiera pasado si la Virgen Santísima hubiera en ese momento, no sé, guardado silencio o simplemente decir no, como dijo Eva? Eva también fue una mujer creada en gracia de Dios. Antes del pecado no tenía pecado, sin embargo, por el pecado le dice no a Dios, no quiero. ¿Qué hubiera pasado si la Virgen hubiera dicho que no? Pues estaríamos perdidos. Hubieran vencido las tinieblas, estaríamos todavía en la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud del demonio, estaríamos perdidos. Como cantábamos o rezábamos en el himno del oficio de hoy, desde el antiguo pecado, desde el antiguo castigo, llevamos la vida triste, tenemos roto el camino. Desde la serpiente artera, desde el orgullo maldito, la frente solo sudores y el campo da solo espinos. Perdidos, desterrados. Como que el universo entero yacía postrado y gemía como con dolores de parto. El mismo himno decía: en este mundo de vida la muerte lanza su grito. El Padre escuchó el lamento desgarrador e infinito y en su locura de amor nos envió a su propio Hijo. Locura de amor de Dios que nos envía a su Hijo para salvarnos. Y el Hijo tomó nuestra pobre carne, se convirtió en nuestro amigo para matar en su cuerpo la grandeza del delito. Él se hizo hombre en las entrañas purísimas de la Virgen y se hizo responsable del pecado del mundo entero, desde el pecado de Adán y Eva hasta el pecado de la última persona que vivirá en este mundo. Pagó por todos, se hizo responsable de todos para matar en su cuerpo la grandeza del delito. Un Dios que se hace hombre, que se hace pequeñísimo, que elige una mujer y se encarna en sus entrañas. Recordaba hoy palabras de San Bernardo, aquel gran enamorado de la Virgen, que meditando en este Evangelio, en este misterio, decía lo siguiente. Le voy a robar las palabras a San Bernardo, que nos pueden ayudar. Has oído, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Has oído que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. Ya es tiempo de que vuelva al Señor que lo envió. También nosotros, condenados a muerte, esperamos, Señor, a tu palabra de misericordia. En tus manos está el precio de nuestra salvación. Si consientes, de inmediato seremos liberados. Si tú das una breve respuesta, seremos renovados y llamados nuevamente a la vida. Virgen llena de bondad, te lo pide el desconsolado Adán, arrojado del paraíso con toda su descendencia. Te lo pide Abraham, te lo pide David, te lo piden ardientemente todos los patriarcas que habitan en la región de la muerte. Lo espera todo el mundo postrado a tus pies. De tu respuesta depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación de todos los hijos de Adán, de toda tu raza. Apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen, responde sin demora al ángel, mejor dicho, al Señor que te ha hablado por medio del ángel.
Di una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la palabra divina. Profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la palabra eterna. ¿Por qué tardas? Cree, acepta y recibe. Que la humildad se revista de valor, la timidez de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal olvide ahora la prudencia. Virgen prudente, no temas en este caso la presunción, porque si bien es amable el pudor en el silencio, ahora es más necesario que en tus palabras resplandezca la misericordia. Abre, Virgen Santa, tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Mira que el deseado de todas las naciones está junto a tu puerta y llama. Si te demoras, pasará de largo. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por el amor, abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hasta aquí las palabras de San Bernardo. ¿Y qué pasó cuando la Virgen dijo que sí? Pues se produce el misterio que transformó el mundo, toda la creación. En Dios se hace hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, el Verbo, siendo Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo, podemos decir que abandona el cielo, aunque no lo abandona, pero desciende hasta nosotros y asume una naturaleza humana. Y a partir de ese momento es verdadero Dios y verdadero hombre. Hombre pequeñito que empieza a gestarse como cualquier ser humano, de forma milagrosa, por obra no de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Por eso es el Hijo de Dios, es el Dios hecho hombre, que quiso tener una mamá, que quiso recibir el alimento, el cuidado, el cariño, la educación incluso de una mamá y de un padre adoptivo. Junto a la Virgen está, como sabemos, el gran patriarca San José. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La iniciativa es de Dios, siempre. El mundo estaba perdido. Dios, desde toda la eternidad, decidió, decretó la encarnación, el venir a salvarnos. La iniciativa es de Dios. Es, podemos decir, el fiat de Dios. Hágase. Después vendrá el fiat de María, que se realiza el misterio en ella, pero desde toda la eternidad está aquel hágase. La salvación se va a realizar por este misterio. Y el mismo Hijo tiene su fiat, hágase, ¿no? Acepta, obediente totalmente al Padre, y por amor también, movido por amor, acepta venir a la tierra y hacerse hombre en el seno de María. Leíamos en la carta a los Hebreos, como segunda lectura de hoy, Cristo al entrar a este mundo, dijo: aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. El autor de la carta a los Hebreos, refiriéndose a Cristo, Cristo al entrar en este mundo, en el misterio de la encarnación, dijo: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Palabras similares a la Virgen: aquí estoy, hágase tu voluntad, vengo para cumplir tu voluntad. El fiat de Cristo. Al entrar a este mundo, dijo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Me diste un cuerpo para ofrecerlo en sacrificio. La carta a los Hebreos habla del sacrificio, de los sacrificios del Antiguo Testamento que no son suficientes, que eran figura, cosas pasajeras.
El sacrificio que nos iba a salvar es de aquel que dijo: aquí estoy, me has dado un cuerpo, vengo para hacer tu voluntad, para entregarme en sacrificio. Ya desde la encarnación, allí está el misterio, no solo el que celebramos, sino el misterio de la cruz. Vengo para salvar a la humanidad del pecado por medio de la cruz, de la muerte. Al entrar a este mundo, Cristo dijo eso. Y próximo a salir de este mundo, Cristo vuelve a decir: hágase fiat. En el huerto de Getsemaní, ya próximo a la muerte, dice: Dios mío, hágase tu voluntad, no la mía. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Sintió el peso de todos los pecados del mundo, el sufrimiento como hombre, también físico, todo lo que se le venía encima. Señor, si es posible, aparta de mí esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese fiat que dijo al principio, al venir a este mundo, lo repite en ese momento culminante, ya próximo a salir de este mundo: hágase tu voluntad, no la mía. Incluso esa voluntad humana de Cristo se doblega ante la voluntad de Dios, la acepta con todo su amor. Hágase tu voluntad. El fiat de Dios, el fiat de Cristo y el fiat de María, que tanto nos enseña. María es una criatura humana como nosotros, una mujer sencilla, santísima, purísima, ¿no? Preparada por Dios con todos los dones, pero una mujer simple, sencilla, humilde y libre. Repito, podría haber dicho que no. Ella aceptó el plan de Dios: hágase. Y seguramente que entendía mucho de lo que eso significaba. Corrió el riesgo de lo que le podía suceder. Por de pronto, la prueba que significó para José y para ella misma estar esperando un niño, y su esposo, ya prometido, desposada con José, no sabía nada y él no era el papá. Se exponía incluso a ser lapidada según la ley de los judíos, a ser repudiada. La Virgen corrió ese riesgo y guardó silencio. Confió en Dios, Él se va a encargar de todo. Y seguramente, como conocedora de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, sabía que la salvación vendría por el Mesías, pero un Mesías sufriente, como lo relata Isaías 53, el siervo sufriente. Tal vez María, como ningún judío, comprendía cuando leía eso el misterio del Mesías, del dolor, de la muerte. Y ese era su hijo, ella aceptaba eso y se unía a su hijo. La Virgen tuvo que dar ese fiat gozoso en el momento de la encarnación y dolorosísimo en el momento de la pasión. A lo largo de la vida también, cuando tuvo que huir a Egipto, cuando era perseguido el niño, lo iban a matar: Señor, hágase tu voluntad, todo está en tus manos. Y principalmente al pie de la cruz, hágase. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Virgen como corredentora, hágase. La Virgen iba comprendiendo los misterios a medida que los iba viviendo cada vez más. Pero siempre ese hágase, esa aceptación de la voluntad de Dios estuvo en plenitud en su corazón. Gran enseñanza para nosotros. Cada vez que pecamos, le decimos a Dios que no se haga su voluntad, aunque sea en pequeñas cosas, entre comillas pequeñas. El pecado, aunque sea pequeño, no es pequeño. Es decirle que no a Dios. Tenemos que pedirle mucho a la Santísima Virgen el poder ser fiel y confiar mucho en Dios y decir como ella: hágase, hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi pueblo, en mi tierra, en mi patria, en el mundo, en la Iglesia. También la Iglesia tiene que decir su fiat.
La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, esposa de Cristo, dice fiat. Como María, el miembro más excelso de la Iglesia y madre de la Iglesia, pues la Iglesia también tiene que decir hágase tu voluntad. Y así fue a lo largo de la historia. En los comienzos de la historia, la Iglesia tuvo que decir un sí, un fiat doloroso. Durante 300 años, la Iglesia fue perseguida, los primeros 300 años de la historia, ¿no?, del cristianismo, pues los que querían ser fieles tenían que estar dispuestos al martirio y aceptar el martirio. Hágase el fiat doloroso de la Iglesia. Y a lo largo de la historia, en momentos de calma, en momentos de prueba, siempre sí, siempre un grupo fiel, los santos, en primer lugar, que supieron decir, hágase tu voluntad, con todo lo que eso significa. Hoy la Iglesia está en crisis, estamos a punto de vivir el cisma alemán, si es que no se ha dado ya, como escuché por ahí, pues, y en muchas partes la Iglesia está en crisis, pues tiene que permanecer fiel, decir fiat, aunque el grupo de fieles se reduzca. La tentación es adaptarse al mundo, como proponen los alemanes, ¿no? Hay que adaptarse al mundo, incluyendo ideología de género, aborto y demás, ¿no? Adaptarse a todo. Pues la Iglesia tiene que permanecer fiel. Leí hace poquito una frase de Juan Pablo II, antes de ser Papa propiamente, que decía, tenemos que decir la verdad, aunque volvamos a ser 12. Él como obispo, como cardenal, sucesor de los apóstoles, tenemos que decir la verdad, aunque volvamos a ser 12, como en los comienzos. Pues hacia el final de los tiempos parece que el grupo fiel se va a reducir. Pues tenemos que nosotros estar ahí en ese grupo, no porque seamos especiales, simplemente porque confiamos en Dios y queremos vivir en la verdad, en el bien, ser fieles, siguiendo a la Virgen. Fiat, hágase. Hoy le pedimos a la Virgen esa gracia, siempre poder decir y vivir el fiat, hágase, la voluntad de Dios. El fiat de la Iglesia también es el fiat de las familias, de la Iglesia doméstica. Hoy está en crisis la familia, se destruye la familia, pues las familias cristianas tienen que también decir, hágase. Queremos vivir según la voluntad de Dios, en la fidelidad, en la fecundidad. El sí, el fiat de la familia es también el sí a la vida. En este mundo que se cierra, en esta cultura de la muerte, pues las familias tienen que decir sí a la vida. El fiat del sacerdote, ¿no? Los sacerdotes que queremos identificarnos con Cristo, que somos otros Cristos por gracia, hijos predilectos de la Virgen, pues tenemos que, como sea, dar ese fiat, ser fieles, religiosos, religiosas, consagrados, fieles, corriendo el riesgo del sufrimiento, del rechazo, de lo que sea, confiando plenamente en Dios. Hoy cumplimos como instituto 15 años. Un 25 de marzo, hace 15 años, celebrábamos allí en el pueblito de Pich, en el templo franciscano, con varios sacerdotes, Padre Ricardo, Padre Carlos, un grupito que nos acompañaban, el hermano del Padre Ricardo, Padre Eduardo. No recuerdo si en esa misa propiamente estuvo Monseñor Castro, no me acuerdo si exactamente en esa, pero hace 15 años dimos inicio a esta experiencia. Entendemos el haber respondido a un llamado de Dios, sí. Y la Virgen
nos ha hecho vivir estos 15 años con pruebas, con altibajos, pero aquí estamos, por gracia de Dios. Le pedimos a Dios, además de agradecerle por estos 15 años, le pedimos a Dios la fidelidad, el crecimiento espiritual, la fidelidad del poder seguir avanzando. En el camino han nacido las hijas del Inmaculado Corazón de María, que apenas, si nosotros tenemos 15 años, ellas tienen 5, son pequeñas aún. Pues el instituto, laicos también, tenemos que decir siempre, hágase según tu voluntad. Han pasado muchas personas, han recibido gracias, Dios hace la obra, nosotros pasamos. Importante el ser fiel. El fiat de la Iglesia es el fiat de cada uno también. Cada uno con su vocación, con su vocación particular. Ser fiel hasta la muerte, para alcanzar la vida eterna. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cantábamos en el Salmo. Ese tiene que ser hoy nuestra oración, aquí puesta sobre el altar. Aquí estoy, Señor, con lo que soy, nada, pecador, con talentos o sin ellos, con muchos o pocos, religioso, religiosa, consagrado, laico, enfermo, sano, pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Confío en ti, pongo mi fe en ti, creo en tu amor, creo en tu bondad, creo en tu poder. Como nos decía Monseñor hace un ratito celebrando la Santa Misa en la catedral, no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios. Creerle a Él, creer en su poder, creer en su amor, que son dos cosas distintas y que tienen que estar juntas. Yo puedo, creer en alguien que me ama mucho, pero no tiene poder para hacer tal cosa. O puedo creer que alguien tiene mucho poder, pero si no creo en su amor, a lo mejor no quiere concederme tal cosa. Creer en su amor y creer en su poder. A pesar de los sufrimientos o de las apariencias contrarias, pongo mi fe en ti, confío en ti. Le pedimos esa gracia a nuestro Señor por intercesión de la Santísima Virgen, que se renueve nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza y sobre todo nuestro amor. Ave María Purísima.